Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Un ataque con drones contra tropas del Ejército Nacional dejó 2 militares muertos y 4 más heridos en el sur de Bolívar. El alcalde de Barranquilla y el gobernador del Atlántico propusieron la creación de una figura mixta donde operen el sistema eléctrico en reemplazo de aire. La Comisión Primera del Senado hundió el proyecto de referendo de autonomía fiscal para las regiones. El Ejército Nacional incautó 30 toneladas de carbón ilegal en el departamento del Magdalena. El samario Luis Javier Suárez hace historia con la selección Colombia tras goleada a Venezuela. Barranquilla conmemora el mes del patrimonio con una agenda cultural. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televisa en directo desde Barranquilla. Soy Manuela López y los estaré acompañando en esta hora de noticias. En la vereda San Isidro, zona rural entre Santa Rosa y Morales, sur de Bolívar, un ataque con drones contra tropas del Ejército Nacional dejó 2 militares muertos y 4 heridos. Según el Ejército Nacional, la acción había sido perpetrada por grupos armados ilegales. 2 militares del Ejército Nacional fueron asesinados en el sur de Bolívar luego de un ataque con drones a sus tropas. El hecho ocurrió en la vereda San Isidro, zona limítrofe entre los municipios de Santa Rosa y Morales. El 9 de septiembre de 2025, en desarrollo de operaciones militares enmarcadas en el plan de campaña Ayacucho Plus, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres número 8 fueron atacadas con artefactos explosivos improvisados lanzados desde un sistema UAS por integrantes del grupo armado organizado ELN. En esta acción terrorista y pese a los esfuerzos de los enfermeros de combate, fallecieron los 2 soldados profesionales identificados como Daniel Felipe Muñoz Ortiz y Cristian Andrés Hernández Jiménez. Asimismo, 4 soldados más resultaron heridos. Rechazamos categóricamente este acto infame que atenta contra la vida e integridad de nuestras tropas y vulnera la tranquilidad y seguridad de la población civil. Este tipo de acciones constituyen una grave violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La institución rechazó lo sucedido y reiteró que las operaciones militares en el sur de Bolívar continúan de manera sostenida con el propósito de contrarrestar a los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad de la población. Un grave incendio se registró en el balneario Rincón del Mar, zona turística del municipio de San Onofre, en Sucre. Las llamas consumieron 10 cabañas y una vivienda y dejaron como el saldo 2 personas heridas. El fuego, cuyo origen aún no ha sido establecido, generó una densa columna de humo que alertó a residentes y turistas. La rápida propagación por las cabañas fue favorecida por la fuerza de los vientos. Al lugar acudieron unidades de bomberos de Tolú, Tolú Viejo y Corozal, junto con la Defensa Civil, la Armada y la comunidad. Sin embargo, el control de la emergencia se dificultó debido a que los vehículos extintores no pudieron ingresar al sector. La alcaldía informó que se activaron los protocolos de emergencia, mientras que Afinia suspendió el servicio de energía como medida preventiva. Y en Cartagena fue condenado a 24 años y 3 meses de prisión Fabián Alberto Chico Bello, hallado culpable de abusar sexualmente y asesinar a 3 mujeres en 2023. Según la Fiscalía, las víctimas eran trabajadoras de establecimientos comerciales. A 24 años y 3 meses de prisión fue condenado en Cartagena Fabián Alberto Chico Bello tras ser hallado culpable de abusar sexualmente y asesinar a 3 mujeres en 2023. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las víctimas eran trabajadoras de establecimientos comerciales en la capital de Bolívar. Un fiscal de la seccional Bolívar demostró que el ahora condenado en 2023 agredió sexualmente a 3 trabajadoras de establecimientos de comercio. Los hechos documentados por la Fiscalía ocurrieron el 27 de mayo en el barrio La Consolata, el 30 de junio en el sector de San José de los Campanos y el 8 de julio en San Fernando. Las investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigación revelaron que el condenado de 25 años aprovechaba el cierre de los locales para intimidar a las vendedoras con un arma de fuego y cometer las agresiones. La Fiscalía señaló que en todos los casos se evidenció un mismo patrón de comportamiento. En cada una de estas fechas, Chico Bello, de 25 años, esperó que los establecimientos comerciales siempre atendidos por mujeres finalizaran la atención al público. Una vez el lugar quedaba solo, las vendedoras eran intimidadas con un arma de fuego. Por estos hechos, una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual de la Seccional Bolívar imputó a Chico Bello los delitos de hurto calificado agravado y acto sexual violento. La sentencia deberá cumplirla en centro carcelario. Pese a las acciones y balances positivos entregados por las autoridades, la delincuencia ronda tranquila por la capital del Cesar. La situación de inseguridad preocupa aún más, pues una de las zonas más afectadas es el centro de Valledupar. Nuestro compañero Daniel Ramírez dialogó con los comerciantes y visitantes del Parque de las Madres en esa capital.
Compañera, nos encontramos en pleno corazón de Valledupar, hacia este lado la zona bancaria y comercial, hacia este otro el centro histórico de la capital vallenata. Pero pese a la importancia de esta zona, la poca presencia de las autoridades es más que evidente, y así lo reflejan las denuncias de comerciantes y visitantes sobre distintos hechos de inseguridad. 30 segundos de angustia y miedo, tiempo que pareció eterno para las víctimas, quienes fueron despojados violentamente de sus pertenencias el pasado sábado en el Parque de las Madres, en el centro de Valledupar. Nosotros estuvimos sentadas ahí almorzando y llega el mototaxi, uno viene a pie y uno llega con moto y llega y la atacó el muchacho. Le pegaron con una arma y le reventaron la cara. Una situación alarmante que ha golpeado negativamente a los comerciantes de la zona. Uno trata de vender sus cositas, su artesanía, porque uno diario necesita para los servicios, para estar en la casa, para sostener la familia, los hijos. Tenemos mucha inseguridad, muchos robos alrededor de acá. Nos descuidamos, cuando volteamos ya están pegándole a una persona y robándola. Y no podemos hacer nada porque siempre están armados o cuando nos damos cuenta pues ya han arrancado en la moto. El emblemático Parque de las Madres es uno de los lugares más importantes y visitados de la capital vallenata. Y más que está cerca de la iglesia, de la catedral, y está cerca del parque de la Plaza Alfonso López, realmente se pasean muchos turistas por esta zona. Sin embargo, esto se ha visto fuertemente afectado por los hechos delictivos que han azotado este punto clave del turismo en Valledupar. Está pendiente, no, yo hoy no llego porque están atracando a cualquier hora del día, ya a la 1 de la tarde. ¿Y al turista? Al turista todavía más temeroso, eso no, claro, porque lo primero que dicen, para allá no cojan porque por ahí atracan. Imagínate, están ellos acá y les da miedo estar aquí sentados, te van de una. Comerciantes y turistas piden a la policía mayor presencia para quienes visiten el lugar lo puedan hacer sin miedo y con tranquilidad. Desde el Parque de las Madres en el centro de Valledupar con la cámara de Luis García, para Noticentro 1 Televista informó Daniel Ramírez. Gracias, Daniel. Y el secretario de Gobierno, José Dorian Jiménez, fue asesinado en el Parque Principal de Pradera, en el departamento del Cauca, mientras observaba el partido de la Selección Colombia frente a Venezuela. La Gobernación ofrece una recompensa de 100.000 millones de pesos por información para dar con el paradero de los responsables. El secretario de Gobierno de Pradera, José Dorian Jiménez, se encontraba en el parque principal del municipio. Según versiones preliminares, hombres armados que se movilizaban en motocicleta dispararon contra el funcionario y posteriormente huyeron del lugar. El ataque ocurrió en un establecimiento público ubicado a pocos metros de la alcaldía. En el hecho también resultó herida una mujer, al parecer funcionaria de la administración municipal, cuya identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades. Tras conocerse el crimen, la personería de Pradera rechazó lo sucedido y manifestó su consternación. Ante este hecho, Alejandro Eder, alcalde de Cali, expresó sus condolencias a su familia y a la comunidad. También advirtió el deterioro de la seguridad en el país. Muy duro recibir la noticia del asesinato del secretario de Gobierno de Pradera Valle, José Dorian. No es aceptable el deterioro generalizado de la seguridad por todo el país que sigue matando colombianos. Recuperarla debe ser la máxima prioridad del Gobierno nacional. Mi más sentido pésame a los familiares del secretario, al alcalde Francisco Guzmán y a todo el pueblo de Pradera. En esta misma línea, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, por medio de su cuenta de red social X, rechazó el asesinato del secretario de Gobierno. Con profunda indignación, rechazo el vil asesinato de José Dorian Jiménez, secretario de Gobierno de Pradera. Un hecho lamentable que enluta al Valle y expreso toda mi solidaridad con su familia y el pueblo pradereño. Entre tanto, la gobernación del Valle ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para ubicar a los responsables del asesinato del secretario de Gobierno. Durante la celebración del Día de los Derechos Humanos, el Procurador General de la Nación, Gregorio El Hash Pacheco, y el Ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvieron que la niñez no se toca, no se negocia y no se recluta, y resaltaron que la lucha contra el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes exige recursos, voluntad política y acción coordinada desde el nivel nacional hasta el municipal.
En el evento realizado en las instalaciones del Ministerio Público en Bogotá, el Has Pacheco insistió en que ningún propósito político, ni ninguna ambición económica, ni ninguna estrategia armada ni criminal justifica que se robe la infancia y la dignidad de los menores para convertirlos en verdugos, que a su vez son víctimas. En su intervención resaltó que la entidad hace seguimiento permanente al fenómeno del reclutamiento mediante 5 líneas de trabajo que contemplan la vigilancia al cumplimiento de las políticas públicas. El énfasis de ese evento de hoy, que ha sido tradicional en Colombia desde el año 85, es precisamente la protección de los derechos de la niñez, la infancia y los adolescentes. Hay una dramática y vergonzosa situación que viene incrementándose. En el año 2023 fueron 481 casos, el año pasado 495 y a lo que vamos del 2025 van ya 150 que son dados. Eso es dramático. El ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que no hay un crimen más atroz que obligar a un niño a cambiar sus cuadernos por un fusil y además mostró las acciones que ha tomado el Estado ante este flagelo. En el Día Nacional de los Derechos Humanos debemos reconocer que esta práctica sigue ocurriendo y que requiere respuestas inmediatas y coordinadas por parte del Estado. Los informes recientes de Naciones Unidas y de la OEA muestran que el problema persiste y se concentra en departamentos como Chocó, Cauca, Nariño y Arauca. El funcionario además agregó que es necesario que la protección de la infancia no dependa de presupuestos ocasionales y que debe convertirse en prioridad permanente. La Comisión Primera del Senado hundió el proyecto de referendo de autonomía fiscal para las regiones, el cual pretendía que los impuestos de renta y patrimonio se quedaran en los departamentos donde se tributan. El hundimiento del proyecto se dio luego de que se votara en 2 ocasiones la ponencia de archivo, obteniendo en ambas ocasiones un empate. Se procedió con la ponencia positiva y ahí se inclinó la balanza, 6 votos por el sí y 8 por el no. Uno de los ponentes del proyecto, el senador Carlos Fernando Motoa, lamentó la negativa de la comisión debido a que, según palabras del funcionario, se trataba de una iniciativa ciudadana que recogió a nivel nacional más de 4,1 millones de firmas que respaldaron el proyecto. El gobierno y sus mayorías bloquearon, evitaron la posibilidad de que los departamentos cuenten con recursos para poder atender las demandas que se generan en los territorios. Lamentablemente no tuvimos los votos requeridos, se requerían 11 votos, logramos cerca de 7. Por su parte, el senador Alejandro Chacón del Partido Liberal, que votó en contra del referendo, dijo que su decisión fue porque no estaba de acuerdo en cómo se habría redistribuido el impuesto a la renta. Usted dice, bueno, y entonces, ¿por qué ustedes no dejaron que se trasladara el recurso a esos departamentos? Porque no llegarían a esos departamentos. Lo que haríamos es que el 60% del ingreso de la renta que le quitaríamos a la nación se iría precisamente en una gran proporción para esos, precisamente como el Distrito Capital, que abordaría o tomaría casi todo el recurso del país en la renta. Ante este hundimiento del referendo para las regiones, el gobernador de Antioquia se pronunció a través de su cuenta en X, asegurando que recibió la noticia con preocupación y pesar por los departamentos de Colombia. Recibo con pesar y preocupación por los 32 departamentos de Colombia la decisión hoy tomada por la Comisión Primera del Senado de oponerse al referendo de autonomía fiscal de las regiones. La votación quedó 7 votos a favor, 8 en contra, 5 se abstuvieron. Esta era una iniciativa a la que el presidente Gustavo Petro se había opuesto en público, asegurando que era una propuesta violenta con la que se quería hacer 2 Colombias, una rica Medellín y Bogotá con sus zonas de pobreza y otra pobre el resto de Colombia. Volviendo a la región, en Sincelejo fue la sede del primer gran debate presidencial Caribe 2025, organizado por el movimiento Política Fuerza de las Regiones. 4 exgobernadores y exalcaldes del país expusieron sus propuestas para construir una Colombia desde la autonomía territorial y la descentralización. La Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, fue escenario del primer gran debate presidencial Caribe 2025. El espacio moderado por Ramiro Avendaño, presidente del Canal 1, fue donde la Fuerza de las Regiones presentó su propuesta de país con la descentralización como eje principal. A pesar de diferentes temperamentos, a pesar de diferentes orígenes, a pesar de diferentes personalidades, encontramos una causa en común: la autonomía de las regiones, que es el objetivo para que en las regiones de Colombia haya mucha más prosperidad, haya más riqueza para la gente. El movimiento, que reunió a más de 40 exmandatarios locales, buscó materializar lo que la Constitución de 1991 prometió y nunca cumplió: autonomía y verdadero poder para las regiones. La fuerza de las regiones empieza de alguna manera su recorrido con debates, con presencia en universidades, en foros aquí,
por Sucre y nos llevará por toda Colombia. Los 4 candidatos, mostrándole nuestras tesis, nuestras propuestas individuales y colectivas como fuerza a todos los colombianos. En la jornada se discutieron temas como descentralización real con recursos directos para departamentos y municipios, control ciudadano de la gestión pública, entre otros, destacando llevar recursos a las regiones. No, acá no hay ninguna agenda, digamos, transaccional. Acá realmente la gran transacción es el país, resolver sus problemas, ser capaces de llevar los recursos a las regiones porque hay unos pendientes históricos no resueltos. Y ese recurso que hoy el 80% está en el gobierno central, esperamos que sea nada más el 50%. Esa es la gran transacción que nosotros tenemos con el país y con los ciudadanos. Asimismo, Juan Guillermo Zuluaga resaltó que el encuentro como el primero de la historia, convencido de que se puede gobernar desde las regiones. Que hoy los estudiantes y los demás ciudadanos están viendo aquí frente a ustedes es la primera vez en la historia de Colombia que ha pasado. Nunca antes había pasado. Y nosotros estamos convencidos que es posible. Estamos absolutamente convencidos que es posible ser presidente de las regiones. El encuentro en Sincelejo fue el primero de varios programados en distintas regiones del país, con el propósito de escuchar directamente a las comunidades y demostrar que la descentralización se construye desde los territorios. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, presentaron una carta al presidente Petro en la que solicitan asumir la operación del servicio de energía eléctrica en el departamento, argumentando experiencia institucional, recursos propios y urgencia para solucionar las deficiencias actuales. En medio del evento Foros de la Semana en Barranquilla, el alcalde Alejandro Char y el gobernador Eduardo Verano propusieron la creación de una figura mixta donde tanto el Distrito Especial de Barranquilla como la Gobernación del Atlántico operen el sistema eléctrico en reemplazo de Aire, empresa actualmente intervenida por el Estado. Hace menos de 2 meses, Eduardo, mandamos una carta, el gobernador y mi persona, al presidente Petro, que nos entregara Aire a nosotros. O sea que la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla tenemos la experiencia, tenemos el entusiasmo y nos duele la gente. Señalan además que la intervención estatal de Aire no ha resuelto los problemas históricos de calidad, cobertura y altos costos que afectan a la población del Atlántico. Ante esta situación proponen sentarse con generadores para negociar energía a precios favorables a largo plazo, 10 o 15 años, lo que disminuiría las tarifas y mejoraría el servicio de manera inmediata. Nosotros creemos que podemos quitarle un problema al gobierno nacional si nos las entrega a nosotros. Ya tenemos la experticia. Operamos aseo, operamos alcantarillado, operamos agua potable en todo el departamento del Atlántico. La propuesta también contempla la conformación de una mesa técnica con entidades nacionales como el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la CREC para articular la transición y definir las condiciones y garantizar una implementación transparente. Luego de la sesión extraordinaria del Consejo Superior de Carrera Notarial liderada por el ministro Eduardo Montalegre, se ha decidido suspender el concurso de notarios con el objetivo de evaluar las críticas de la Procuraduría y garantizar el debido proceso de los aspirantes a notarios en Colombia. El concurso de notarios ha tenido 2 críticas. Uno, por violación al principio de transparencia, otra por violación a las garantías constitucionales del debido proceso. El señor presidente de la República hizo una denuncia muy fuerte en el sentido de que terceras personas podrían estar incurriendo en graves actos de corrupción ofreciendo dinero para conseguir un cupo en el concurso de notarios. A esta denuncia del presidente ya el Ministerio de Justicia dio una respuesta poniendo en conocimiento de la Fiscal General de la Nación los graves hechos de corrupción que denuncia el señor presidente de la República. Luego ya tenemos una investigación penal en curso que debe adelantar y llevar hasta sus últimas consecuencias la Fiscal General de la Nación. La segunda crítica proviene de la Procuraduría General de la Nación, quien hace unas observaciones muy serias en el sentido de que el cronograma que se ha fijado para el concurso de notarios puede violar el debido proceso
porque los tiempos no permitirían que los aspirantes a notarios hicieran en el momento oportuno las reclamaciones frente a la calificación de la prueba de conocimientos. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Somos conectividad, somos ciberseguridad, somos multicloud, somos data center, somos IFX, el partner tecnológico de tu empresa. www.ifxnetworks.com. Regresamos con Noticentro 1 Televista. De Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Volvemos a la información de la región. En Barranquilla, la alcaldía distrital implementó medidas especiales de movilidad y seguridad con ocasión de la visita del presidente Gustavo Petro a la instalación del 31º encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Hasta las 7 de la noche, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial dispuso cierre de vías, restricción de estacionamiento y prohibición de carga y descargue de mercancías en zonas aledañas al pabellón de cristal donde se llevará a cabo el encuentro. Las medidas incluyen además la prohibición de parrilleros en motocicleta, transporte de escombros, cilindros de gas y líquidos inflamables, así como el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el perímetro delimitado. Los cierres se concentran en puntos estratégicos como en la calle 72 con vía 40, la avenida del Río y los accesos al pabellón de cristal. De manera adicional, quedó prohibido el uso de drones en un radio de 2 kilómetros alrededor del lugar del evento. El ejército logró un importante resultado contra las economías ilegales que amenazan el medio ambiente en el departamento del Magdalena. Incautaron 30 toneladas de carbón ilegal. Durante una operación desarrollada en el corregimiento de Palermo, municipio de Sitio Nuevo, Magdalena, tropas del Batallón de Ingenieros de Combate incautaron 2.000 bultos de carbón ilegal, cuyo valor en el mercado negro alcanza los 60 millones de pesos. Se logra la captura de 2 sujetos que se dedicaban a la explotación ilegal de carbón vegetal. Este mineral es evaluado aproximadamente en 60 millones de pesos, pero lo lamentable es la afectación al medio ambiente. La investigación reveló que para producir este material fue necesaria la tala indiscriminada de árboles, lo que habría ocasionado la deforestación de cerca de 300 hectáreas de bosque nativo. 200 hectáreas de bosques aproximadamente fueron taladas para conseguir este material. Protegemos el medio ambiente. Patria, no lealtad, nuestro compromiso es Colombia. Es importante destacar que esta práctica genera un daño ambiental de gran magnitud que afecta la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región. El municipio de Maicao cuenta con una organización que se dedica a capacitar a la población en temas jurídicos y penales. Las enseñanzas son totalmente gratis. Carlos Bulla nos amplía la información. Cosmovisionario es una entidad jurídica de carácter especial que fue fundada por autoridades indígenas con funciones jurisdiccionales. En la Constitución se dice que las autoridades indígenas en sus territorios tienen funciones de jueces y son los que administran justicia propia. Este organismo también es defensor de los derechos humanos. Esta misionalidad la han querido reaplicar en las diferentes comunas del municipio para capacitar al personal en temas jurídicos. Y esa nuestra misionalidad la hemos querido llevar a los territorios, no solamente a los territorios indígenas, sino que nos percatamos que aquí en Maicao hay una flagrante violación de derechos fundamentales y derechos humanos de manera concurrente y sistematizada. Líderes sociales de diferentes sectores de Maicao vienen recibiendo esta clase de capacitaciones por expertos en la materia. Ese es el fundamento del por qué nosotros hoy estamos haciendo toda esta serie de capacitaciones
La idea es llegar a las 5 comunas que tiene el municipio de Maicao y los 3 corregimientos, llevando nuestra oferta institucional básicamente en acciones constitucionales, que es la especialidad de la casa. La iniciativa es preparar a la comunidad en temas de leyes para que más adelante puedan defender sus derechos y deberes como ciudadanos. Es importante que todos estemos aprendiendo estos conceptos que tienen que ver con la acción de tutela, el derecho de petición, que a veces no estudiamos el tema o no somos expertos, no somos abogados, sencillamente evadimos esa información porque no nos interesa. Pero cuando nos afecta la situación es cuando de pronto comenzamos a buscar el mecanismo o el intermediario para que nos ayude. Profesionales en la materia son los encargados de dictar estas enseñanzas. Muy didáctica, muy práctica para que ellos aprendan cómo se activan estos mecanismos para poder garantizar derechos, peticiones, tutela, acciones populares, acciones de grupo. Nuestra Constitución de 1991 trajo con su expedición este artículo 23 y ha elevado su estatus a derecho fundamental y que muchas veces en la cotidianidad pasa desapercibido, pero que es una herramienta indispensable para el cumplimiento de nuestros derechos fundamentales. La estrategia estará documentando a la población que quiera conocer y hacer parte del conocimiento sobre los derechos, libertades y garantías que protegen la dignidad y el bienestar de las personas. Desde Maicao, en La Guajira, Carlos Bula, Noticentro 1 Televista. Gracias, Carlos. Y en Cincelejo, con más de 3.000 indígenas, se realizó la primera feria gastronómica de comida tradicional. 20 cabildos participaron de este evento. Rodrigo Ruz nos informa. En Lunalceto se constituyó la primera feria gastronómica indígena realizada en la capital del departamento de Sucre, donde se ofrecieron platos ancestrales, donde la gente degustó de toda esta presentación que hicieron los indígenas en esta parte de la capital del departamento de Sucre. Venimos del Cabildo Menor La Peñata. En representación traímos arroz de ají, ensalada de bleo, chupa, dulce de papaya, que vengan y conozcan nuestras tradiciones ancestrales de los indígenas. Bueno, en esta feria gastronómica ofrecemos muchos productos nativos del pueblo zenú, de los indígenas, como por ejemplo guandolo de piña, tenemos emote de palmito, tenemos ensalada de palmito, pava de ají. Estamos ofreciendo por acá, tenemos la babilla, tenemos bollo poloco, tenemos la ensalada de motoruco, tenemos la ensalada de berenjena, tenemos buñuelo de maíz biche, tenemos bollo poloco. Bueno, ofrecemos hoy el dulce de yuca, el carapacho de pescado y ensalada de habichuela y jugo de corozo. Ofrecemos el enyucado, ofrecemos el bofe salado y asado en brasas, la ensalada de papaya. Aparte de porro, fandango, la comunidad indígena también ofrece comidas ancestrales. Por lo menos recordar como a nuestros ancestros con la comida de el jugo de berenjena, la ensalada de papaya, que muchas personas o mucha juventud de ahora no la conoce. Desde Cincelejo, informó Rodrigo Ruz para Noticentro 1 Televista. Gracias, Rodrigo. Y la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Salud, adelanta jornadas de orientación para que los futuros profesionales del área ingresen al mundo laboral con competencias necesarias y cumpliendo con la normatividad vigente. Con charlas dirigidas a estudiantes de universidades del Atlántico, la Secretaría de Salud impulsa la formación del talento humano en salud, socializando los requisitos legales para ejercer como la tarjeta profesional y la inscripción en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud. Las capacitaciones incluyen a estudiantes de psicología, medicina, enfermería, odontología y otras áreas de la salud, reafirmando el compromiso del departamento con la calidad en la atención. La Secretaría, dentro de las competencias que tiene la obligación de hacer seguimiento al ejercicio y desempeño de todo el talento humano en salud, y psicología, al ser una de las profesiones del área de la salud, pues está incluida dentro de este grupo de profesiones. Esa es la razón por la cual nosotros hacemos esta actividad de manera reiterada, no solamente en la Universidad Simón Bolívar, sino en las otras universidades que tienen el programa de psicología.
La alcaldía del municipio de Soledad Atlántico hizo un llamado a los administradores de conjuntos residenciales para que implementen planes de gestión del riesgo de desastres y del sistema de seguridad y salud en el trabajo con el fin de garantizar seguridad y preparación ante emergencias. Con la finalidad de prevenir, identificar y mitigar riesgos por emergencias naturales, tecnológicas o sociales, la Secretaría de Gobierno y la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Soledad hicieron un llamado a las propiedades horizontales a cumplir con la normativa vigente. Con el objetivo fundamental de que aterricen y diseñen sus planes de emergencia y contingencia y sus planes de gestión de riesgo de desastre, con el objetivo fundamental de evitar cualquier tipo de emergencia en la propiedad horizontal. Las medidas incluyen brigadas capacitadas, señalización, botiquines y simulacros periódicos de evacuación ajustados al tamaño y uso de cada inmueble. El estudio bomberil, que es importante para tener la suficiente capacidad de respuesta frente a cualquier tipo de incidente o de emergencia que se presente en la propiedad horizontal, en especial en incendios. La Secretaría de Gobierno precisó que el cumplimiento de estos planes es obligatorio y debe hacerse con el acompañamiento del Cuerpo de Bomberos encargado de verificar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad. Hola, ¿qué tal? Es momento de la información económica. La ANDI alertó que el presupuesto de 2026 fijado en 557 billones de pesos supera la capacidad fiscal del país. El gremio empresarial advirtió que sin un ajuste cercano a 45 billones, Colombia enfrentará riesgos de inflación, más impuestos y deterioro económico. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, insistió en que el Congreso debe revisar con urgencia la distribución del gasto, privilegiando inversión y empleo por encima del aumento en transferencias. El dirigente recalcó que mantener la estabilidad macroeconómica es clave para preservar la confianza de inversionistas y el crecimiento del país. El Congreso tiene una responsabilidad histórica en este momento de aprobar un monto que sea acorde con los ingresos que la economía es capaz de generar. Este es un llamado urgente y perentorio al legislativo para encontrar el presupuesto que Colombia puede de forma realista pagar. La ANDI pidió replantear el presupuesto del 2026 para evitar un desbalance que afecte la inversión y el empleo en Colombia. Cuando se optó por recurrir a la cláusula de escape para suspender transitoriamente la regla fiscal, el país se comprometió a seguir una senda de ajuste para retornar a esta regla al cabo de 3 años. Lo primero que se debe discutir seriamente es dónde se debe recortar el gasto. La ANDI reiteró que sin un ajuste responsable en el presupuesto, el país podría enfrentar un escenario de menor crecimiento y pérdida de estabilidad económica. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aprobó un crédito directo de $50 millones para Barranquilla con el objetivo de financiar proyectos ambientales y de sostenibilidad urbana que mejoren la calidad de vida en la ciudad. Rodrigo Peñailillo, representante del CAF en Colombia, confirmó que el crédito ya cuenta con aprobación final y solo está pendiente la tramitación interna para el desembolso. Los recursos están alineados con las iniciativas que ya desarrolla la ciudad, lo que refuerza el compromiso con proyectos que generen un impacto tangible en el bienestar de los habitantes. Entre los proyectos que se financiarán figuran la siembra de árboles, la instalación de estaciones para como estas expresiones patrimoniales pueden contribuir al crecimiento económico y social de la región. Nos daremos cita aquí en nuestra ciudad para reflexionar sobre la industria creativa y el desarrollo sostenible de nuestras fiestas. El evento está dirigido a hacedores, organizadores, operadores de carnavales, fiestas, ferias y festivales, investigadores, emprendedores culturales, estudiantes universitarios y gestores del sector de turismo de Colombia. El encuentro cuenta con el respaldo de organismos claves como la UNESCO, ONU Turismo, CAF y la OMPI, además de Mincultura y la Universidad del Norte. Juntos buscan consolidar este espacio como un referente en gestión cultural y territorial. Durante 2 días, Barranquilla será el escenario para repensar cómo la sostenibilidad es el motor de desarrollo de nuestros carnavales. Más allá de su valor simbólico, las organizaciones destacan que los carnavales son vehículos para la cohesión social, el turismo responsable y el desarrollo local. Estos son los indicadores económicos del día de hoy. El dólar se cotiza en 3.923 pesos con 90 centavos. El euro se cotiza en 4.597 pesos con 73 centavos. El petróleo de referencia Brent se cotiza en $66 con 44 centavos y el café colombiano se cotiza en $4 con 13 centavos. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.
Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Forja tu talento, define tu futuro. La Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar tiene programas profesionales en música, artes plásticas, artes escénicas, diseño gráfico, diseño industrial y comunicación audiovisual. Para mayor información, comunícate al 672-4603, extensión 100. Visítanos en www.univac.edu.co. Vigilada Mineducación. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. En información nacional, el presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Julián Molina al Ministerio de las TIC 6 meses después de su llegada al cargo. La salida ocurre tras la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Su salida se convierte en el primer relevo confirmado del gabinete y abre la puerta a nuevos ajustes ministeriales. El exministro de las TIC estaba siendo señalado por la falta de avances en proyectos clave para el sector, lo que generó cuestionamientos sobre la gestión de Molina y la continuidad de las metas fijadas para el último año de mandato. Durante esta administración ya son 3 los jefes que han pasado por esta cartera. Mientras se define el reemplazo definitivo, la viceministra de Transformación Digital, Karina Murcia, asumirá como un ministra encargada. Entre los posibles cambios estarían los ministros de Trabajo y Comercio, lo que mantiene la expectativa sobre una recomposición más amplia del equipo de gobierno. El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el próximo martes 16 de septiembre arrancará en la Comisión Séptima del Senado el debate de la reforma a la salud, proyecto que llevaba 5 meses sin movimiento en el Congreso. El presidente de la Comisión Séptima, Miguel Ángel Pinto, informó al ministro del Interior, Armando Benedetti, que la reforma a la salud será discutida nuevamente el 16 de septiembre. A través de un mensaje público, Benedetti aseguró que después de 5 meses de espera, el proyecto volverá a estar en la agenda legislativa y se mostró confiado en que la votación se dará con rapidez, argumentando que los senadores han tenido tiempo suficiente para estudiar la iniciativa. El trámite de la reforma es considerado una de las prioridades del gobierno, ya que busca cambios estructurales en el sistema de salud del país. Miguel Pinto me confirma que el próximo martes empieza el debate de la tan necesitada reforma a la salud. Está desde el 2 de abril en la Comisión Séptima del Senado. 5 meses después se empezará a discutir. Creería que la votación será rápida porque tiempo sí han tenido para estudiarla. La salud está en manos de la Comisión Séptima del Senado. La Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre posibles irregularidades en la situación administrativa y financiera de la nueva EPS, actualmente bajo intervención del Gobierno Nacional. El organismo de control informó que tras un operativo de policía judicial en las instalaciones de la EPS, se recopilaron evidencias físicas, entrevistas e información administrativa y financiera de los últimos 4 años, ante la ausencia de estados financieros certificados y dictaminados. En ejercicio de su función constitucional de vigilancia de la gestión fiscal, la Contraloría General de la República adelantó en el mes de julio del 2025 un operativo de policía judicial en la nueva EPS con el fin de recaudar información técnica, administrativa, jurídica y financiera no disponible en los sistemas de información que administra la Superintendencia Nacional de Salud y ante la carencia de estados financieros certificados y dictaminados. Los hallazgos preliminares señalan un aumento en los anticipos sin legalizar que pasaron de 3,4 billones en 2023 a 8,6 billones en 2024, además de un saldo pendiente de 5,7 billones a junio de 2025. La Contraloría también identificó más de 22 millones de facturas sin auditar, de las cuales más de 9 millones estarían duplicadas por un valor cercano a los 8,9 billones de pesos. Encontrado un deterioro financiero muy importante. El detrimento patrimonial durante los 17 meses de la intervención aumentó en casi 1,7 billones de pesos y hemos encontrado también que el nivel de quejas de los usuarios y el nivel de tutelas que han tenido que interponer para acceder a los servicios ha aumentado mucho. Luego, lo que vemos es una afectación real de la atención a los usuarios y una situación financiera muy compleja.
Finalmente, el ente de control reportó una subestimación de 11,1 billones en la constitución de reservas técnicas y deficiencias en la contratación y soporte de facturas, lo que motivó la generación de una alerta por parte de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ordenó la paralización parcial de actividades en la zona de preparación de alimentos del reconocido restaurante Andrés Carne de Res en Bogotá. Esta decisión implica el cese de operaciones en su cocina por un periodo mínimo de una semana, que surge como resultado de una inspección que reveló serias deficiencias en las condiciones de seguridad y salud ocupacional para sus trabajadores. La acción ministerial llevada a cabo el día de ayer se desencadenó tras un incidente ocurrido el fin de semana anterior, donde varias personas resultaron heridas y luego de recibir más de 26 denuncias a nivel nacional contra la cadena de restaurantes. Durante las 8 horas que duró la inspección laboral, funcionarios del Ministerio de Trabajo identificaron diversas anomalías que comprometían directamente la integridad física de quienes desempeñan sus labores en el área de cocina. Luego de la inspección realizada este 9 de septiembre en el establecimiento Andrés DC en Bogotá, donde el pasado fin de semana resultaron heridas una decena de personas y tras recibir más de 26 denuncias contra esta cadena a nivel nacional, hemos verificado las condiciones de seguridad y las condiciones generales del trabajo en este establecimiento. Ahora vamos con las noticias del mundo. En Polonia denunció la violación de su espacio aéreo tras el ingreso de drones rusos en medio de un ataque contra Ucrania. En Puerto Rico, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que la actual operación en el Caribe no es un entrenamiento, es un ejercicio real. En Ucrania, un ataque aéreo por parte de Rusia dejó 21 personas muertas. Y en Francia, el Parlamento tumbó el gobierno del primer ministro Francois Bayrou tras rechazar un ambicioso plan de austeridad. La tensión en Europa del Este aumentó tras el ingreso de al menos 19 drones rusos a territorio polaco desde Bielorrusia. Fuerzas aéreas de Polonia y aliados de la OTAN respondieron de inmediato y derribaron 3 drones. Uno de ellos impactó una vivienda en el este del país, aunque no se reportaron víctimas. El primer ministro Donald Tusk advirtió que se trata de la amenaza más grave para Polonia desde la Segunda Guerra Mundial y aseguró que Rusia busca escalar el conflicto. Estados Unidos desplegó una operación militar en el Caribe que el secretario de Guerra Pete Hegseth calificó como un ejercicio real, advirtiendo a las tropas a bordo que no se trata de un entrenamiento, sino de una misión decidida contra el narcotráfico, vinculando intereses vitales de la seguridad nacional de Estados Unidos. El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, respondió señalando que el pueblo venezolano debe prepararse en todos los frentes. Afirmó que el país se enfrenta un escenario de máxima amenaza ante el despliegue militar estadounidense y advirtió que el gobierno y sus fuerzas armadas responderán con firmeza si se produce cualquier acción que consideren una agresión. Un ataque aéreo ruso con bomba planeadora contra la aldea de Yarova del este de Ucrania dejó al menos 21 personas muertas y más de 20 heridas mientras hacían fila para cobrar sus pensiones, según confirmaron las autoridades locales y el presidente Volodymyr Zelensky. El mandatario calificó como un acto de terrorismo brutal y salvaje, al tiempo que Estados Unidos y a responder con sanciones más duras contra Rusia. La moción de censura fue aprobada con 364 votos en contra y solo 194 a favor, lo que marcó el fin del gobierno de Bayrou, conformado hace menos de 9 meses, y el colapso del plan de recortes presupuestales valuado en alrededor de 44.000 millones de euros, que incluía la eliminación de días festivos y recortes sociales para enfrentar una deuda pública que ya supera el 114% del PIB. Ahora el presidente Macron debe nombrar un nuevo primer ministro, el quinto en menos de 2 años en medio de un parlamento fragmentado y sin mayorías claras. La crisis política se agrava con protestas previstas, llamados a elecciones anticipadas y un contexto donde aprobar el presupuesto 2026 se vuelve cada vez más complejo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con lo mejor del deporte. En Maturín, Colombia y Venezuela jugaron el compromiso correspondiente a la jornada número 18 de las eliminatorias al Mundial 2026. El juego fue trepidante y hubo mucho derroche de adrenalina. Luis Suárez hace historia siendo el primer póker en Selección Colombia.
La selección cerró las eliminatorias sudamericanas con una nueva alegría, doble fecha FIFA redonda para el equipo de Néstor Lorenzo, que días atrás selló la clasificación al Mundial 2026 con la goleada 3-0 sobre Bolivia en Barranquilla y ahora se impuso 3-6 ante Venezuela en Maturín. Luis Suárez fue la gran figura del encuentro al marcar 4 goles en una noche histórica, acompañado por los Santos de Mina y John Córdoba. Con este resultado, la selección selló su clasificación directa en la tercera posición de la tabla, reafirmando su papel protagónico en Sudamérica y enviando un mensaje de fortaleza de cara al Mundial 2026. A continuación, más noticias del gran mundo deportivo. Hola, Carlos. Hay suprema emoción en la ciudad de Santa Marta con el extraordinario desempeño con la selección Colombia de Luis Suárez Charri con los 4 goles anotados ante Venezuela, partido 6-3. Emocionante ver a un muchacho que lo tuvimos, que lo acompañamos en su proceso y verlo triunfar de esa manera, anotando 4 goles con la selección absoluta del país. Pues una gran emoción en compañía de toda la familia, llamando a los muchachos que jugaron con él, que compartían esa felicidad, y creo que una de las más grandes emociones que el fútbol me ha dado. Este es el Liceo Versalles, una institución que trabaja la parte deportiva y por supuesto la parte educativa. Aquí se graduó en ceremonia especial Luis Suárez Charri. De verdad que el talento pues que traía, que venía mostrando Luis desde muy pequeño fue enorme. Obviamente eso venía acompañado de lo que traía también en su cabeza, que era llegar a ser jugador profesional. Eso desde muy pequeño él así lo decía y pues se cumplió. Quisimos hacer un registro histórico del trascendental desempeño de Luis Suárez Charri con la selección Colombia tras anotar 4 goles, con quienes de una u otra manera forjaron su carrera deportiva a este notable jugador samario Luis Suárez Charri. Desde Santa Marta para el noticiero 1 Televista les informó Alberto Camilo Blanco Jiménez. Y esto es todo en deportes desde el Noticentro 1 Televista. Permiso, buenas tardes. Atención Colombia, estamos en lanzamiento y en Super Rifas de Supergiros lo celebramos con premios increíbles. Una moto Pulsar NS 125, un iPhone 16 Pro Max y 4 bicicletas GW solo por registrarte. Participa totalmente gratis. Ingresa ya a superrifas.co y únete a la plataforma de los ganadores. Autorizado por Coljuegos. Resolución 2025-001-6564.